Bien, este es nuestro último tema del bloque número 3, correspondiente a límites estadísticos o medidas de posición, y serían cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Un cuartil o los cuartiles son los tres valores que van a dividir un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales, y estos representan el 25%, el 50% y el 75% de los datos respectivamente. El cuartil número 2 también corresponde a la mediana. En el caso de los deciles, son 9 valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, y estos representan el 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente hasta el 90% de los datos respectivamente, y para este caso el decil número 5 es igual a la mediana. En los percentiles son los 99 números que dividen a la sucesión de datos en 100 partes iguales y van representados por cada uno de los porcentajes desde 1 hasta 99%. Para este caso, para los percentiles, el percentil 50 es también el que corresponde a lo mismo que la mediana. Tenemos aquí algunas fórmulas dependiendo para el tipo de datos que vayamos a hacer. Tenemos para datos par, para cuando los datos son impar y para cuando los datos son agrupados en intervalos. Sin embargo, aquí tiene un asterisco el de datos impar. ¿Por qué? Porque esta fórmula de datos impar también se puede utilizar para datos par, y en la mayoría de los casos esta fórmula, tanto para datos pares como datos impares, es un poco más exacta que la de datos par. Entonces, cualquiera de las dos que utilicen está bien. Si ustedes lo quieren hacer, pueden utilizar una sola fórmula para datos no agrupados. Y la fórmula de datos agrupados en intervalos, pues sí cambia un poco, y lo único que cambian van a ser el cuartil, decil o percentil, y es la forma o la cantidad entre lo que lo vamos a dividir. Para el caso de cuartiles entre 4, para el caso de deciles entre 10 y para el caso de percentiles entre 100. Entonces, vamos a ver ahorita un poquito más con el ejemplo y vamos a ir viendo las fórmulas. Tenemos este número o conjunto de datos que ya están ordenados y corresponden a datos impar. ¿Por qué? Porque son 11 datos, lo cual quiere decir que es un conjunto de datos impar. Tenemos 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 y 17 como el conjunto de datos. Arriba les puse el número de dato que corresponde. Si lo podemos ver así, para el caso del cálculo de los cuartiles, yo puedo decir que voy a dividir mi conjunto de datos y este cuartil o este número es el número central de todo mi conjunto de datos. Como es un número impar y son 11, yo digo que mi cantidad número 6 es el centro o la mediana de todos mis datos. ¿Por qué? Porque a este lado de este número hay 2, 4, 5 datos, y hacia el otro lado también son 2, 4, 5 datos. Esto sería sin fórmula. Yo ya sé que este dato es el cuartil 2. Luego, para calcular el cuartil 1, también sin fórmula, voy a olvidarme de los números que están de aquí hacia allá y voy a ver este conjunto de datos o subconjunto. Ahora son 5 datos. De estos 5 datos, el que está al centro es el dato 3, el 9. ¿Por qué? Porque de este lado de este número hay 2 datos y del otro lado, también hay 2 datos. Lo mismo pasa con este otro subconjunto. También nos quedan 5 datos y este dato, el dato 9, sería el central de este subconjunto de datos. Yo ya con esto, sin fórmulas, yo ya sé cuál es el cuartil 1, cuál es el cuartil 2, el cuartil 3. Y si vemos, cada uno de estos datos nos divide en 4 partes iguales el conjunto de datos. 1, 2, 3, 4. Todas las partes de estos datos tienen 2 datos. Es decir, nos lo dividió en 4 partes exactamente iguales. Utilizando la fórmula sería, para cuartiles, cuartil en la posición K, es decir, el cuartil que yo quiera calcular, es igual al número de cuartil que quiera calcular por el número de datos más 1 sobre 4, porque es un cuartil. Entonces, por ejemplo, para el cálculo del cuartil 1, sería 1 por el total de datos, que son 11, más 1 sobre 4. Sería 1 por 12
entre 4, esto da 3. Ojo, este dato no es lo que vale el cuartil, es solamente la posición. Es decir, la posición 3 corresponde al cuartil 1 y el valor del cuartil 1 es 9. Lo que encontramos con estas fórmulas solamente son posiciones. Luego, el cuartil 2 está 2 por 11, el total de datos, más 1 sobre 2. 2 por 12, 24 entre 4, 6. La posición del cuartil 2 es 6 y corresponde al dato 12. Para el cuartil 3 es lo mismo, solo sustituyo en este caso 3 por 11 más 1, el total de datos más 1, sobre 4. 36 entre 4, 9. La posición del cuartil 3 es 9, es lo que yo ya había calculado, y corresponde al dato 14. Para el caso de los deciles, es la misma fórmula, solamente que ahora vamos a dividir entre 10. Vamos a calcular solamente dos deciles, el decil 5 y el decil 4. El decil 5 entonces sería 5 por 11 más 1, todo entre 10. 5 por 12 entre 10, 6. La posición 6 es el decil 5, correspondiendo al dato 12 y dijimos que es la mediana. Esto sí coincide, este es el dato de la mediana. Para el decil 4 es 4 por 11 más 1 sobre 10, me da 4.8. Esta es la posición. Entonces sería 4.8, más o menos estaría aquí mi decil 4. Para yo saber exactamente cuánto vale, tengo que tomar el valor 4, el valor 5 y promediarlos, es decir, 10 más 11 entre 2, 10 más 11 entre 2, 10.5. Mi decil 4 equivale a 10.5 y está en la posición 4.8. Luego, para el percentil es exactamente lo mismo. El número de percentil por el número de datos más 1 sobre 100. Vamos a calcular también solo dos, el 15 y el 50. El 15 por 11 más 1 sobre 100 me da 1.8. Como no es un dato que yo tenga una posición específica, es decir, 1.8 quedaría aquí, entonces mi percentil 15 voy a calcular promediando los datos que están entre este percentil, es decir, el 8 más 9 entre 2. 8 más 9 entre 2, 8.5. Mi percentil 15 vale 8.5 y está en la posición 1.8. El percentil 50, 50 por 11 más 1 entre 100 me da 6. Y de nuevo recuerden que el percentil 50 corresponde a la mediana, la posición 6, el dato es 12. Ese es para datos no agrupados impar. Vamos a ver ahora los datos no agrupados par y vamos a ver la comparativa para que vean lo que les expliqué hace un momento. Tenemos este conjunto de datos, también ya están ordenados, son 10 datos, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14 y 15 y son 10 datos. Para este caso no podemos encontrar la mediana como tal con un solo dato, es decir, los datos del centro en este caso son estos dos, porque después de estos dos para cada lado quedan 4 números y 4 números. Igual, si lo quiero calcular sin fórmula, yo vería que estos son los datos centrales y los promedio. 11 más 12 entre 2, 11.5. Mi cuartil número 2 es 11.5 y quedaría aquí. Entonces, de donde tengo mi cuartil, voy a ver hacia acá y tengo 2, 4, 5 datos. Entonces, con este subconjunto de 5 datos, el dato central es el dato 3 o el 9. Y de aquí hacia allá también tengo un subconjunto de datos de 5 datos o 5 números. Entonces, el central en este caso es el 8 porque hay 2 y 2 a cada lado. Esto es sin fórmula. Aquí tenemos dos tipos de fórmulas. Recuerden que les dije que para datos pares podrían utilizar la fórmula de pares o bien también podrían utilizar la fórmula que utilizamos para datos impares. Generalmente este tipo es más preciso o más acercado que el de datos par. Cualquiera de los dos es válido. Vamos a ver la diferencia. El cuartil X o el cuartil en su posición Y es K por N sobre 4 con datos pares. Sería, por ejemplo, para el cuartil 1, 1 por 10 entre 4 me da 2.5.
Con la fórmula de pares dice que mi cuartil 1 está más o menos aquí. Y con la fórmula de datos impares, o que también puedo usar para pares, dice 1 por 10 más 1 sobre 4 y es 2.75. Entonces estaría un poquito más aquí. Pero los dos coinciden en que están entre el dato 2 y 3. Para este caso los dos darían 9. No hay problema. Para el cuartil número 2, 2 por 10 entre 4 me da 5. Dice que el cuartil 2 es este dato. Pero recuerden que cualquier dato, cuando son dos datos, ustedes pueden decir, y es correcto, que digan que el cuartil 2 es 11, que el cuartil 2 es 12, o bien lo más correcto sería el promedio, el cuartil 2 vale 11.5. Entonces, con la fórmula de números impares, si la utilizamos aquí es 2 por 10 más 1 sobre 4 y me da 5.5. Este valor es exactamente el cuartil, lo que yo decía o lo que yo había calculado como parte central de todo mi conjunto de datos. Por eso les digo que generalmente esta fórmula, aunque está especificada para datos impares, nos sirve para datos pares y es un poco más preciso que el de datos pares. Para el cuartil número 3, 3 por 10 entre 4, 7.5 y quedaría más o menos aquí. Y había que promediar, 13 más 13 entre 2 daría 13. Y aquí 3 por 10 más 1 entre 4, 8.25. Y para este caso dice que quedaría más o menos aquí. Y sería 13 más 14 entre 2, 13.5. Varía muy poco, por eso cualquiera de las dos fórmulas es válida. Lo mismo para los deciles y los percentiles. Vamos a analizar ahora nada más el dato pares. KN sobre 10, si yo quiero calcular el decil 5, 5 por 10 entre 10, me da 5. El dato 5 es mi decil 5. Dijimos que el decil 5 corresponde a la mediana y en el caso de datos impares, aunque les dije que nada más íbamos a ver esta parte, datos impares me vuelve a dar los 11.5 y es un poco más exacto. Igual, percentil. Los percentiles, me lo brinqué porque se hace de la misma manera. Percentil, vamos a ver el percentil 50 que también corresponde a la mediana. 50 por 10 entre 100 es igual a 5, es igual a este valor. Y si lo hacemos como datos impares, es 5.5 es 11.5. Me da exactamente el valor de la mediana. Entonces, de nuevo, cualquiera de las dos fórmulas que ustedes utilicen para datos pares es correcta. Sin embargo, la más exacta es la que utilizan para datos impares. Pueden unificarlo. Por último, vamos a ver un ejemplo para datos agrupados en intervalos. Tenemos la siguiente tabla. Corresponde a las edades de 60 personas y estas son las frecuencias que dijeron. 3 personas dijeron que tienen de 12 a 14 años, 7 personas dijeron que tienen entre 14 y 16 años, 12 de 16 a 18, 23 de 18 a 20, 14 de 20 a 22 y una de 22 a 24 años. Las frecuencias acumuladas, recuerden que es pasa igual y esto se va sumando. 3 más 7, 10, 10 más 12, 22, 22 más 23, 45, 45 más 14, 59 y 59 más 1, 60. Esto debe coincidir. Para el cálculo de cuartiles, deciles y percentiles, lo único que cambia es el valor de la posición. Entonces, el cuartil va a ser igual al límite inferior más la amplitud, esto multiplicado por la posición, para cuartiles KN sobre 4, menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia superior o es la posición que vamos a encontrar, menos la anterior. Lo vamos a ir viendo con el ejemplo. Empezamos calculando la posición, KN sobre 4. Vamos a calcular solamente el del cuartil 3. Entonces, para el cuartil 3 sería 3 por 60, que es el número total de datos, entre 4. Esto me da 45. Este dato es la posición. Voy a buscar el dato 45 en las frecuencias acumuladas. Para este caso, sí está. Tengo el dato 45. Cuando yo encuentro este valor, o el valor que me da aquí de la posición, lo encuentro en frecuencias absolutas acumuladas, ya no hago nada de operaciones. Yo ya voy a saber que mi dato va a ser el 20, es decir, el límite superior
del dato que yo tenga siempre y cuando coincida 45 y 45. Si estos datos son iguales, el del límite superior va a ser el dato de mi cuartil, en este caso 20. Bien, vamos a ver qué pasa cuando no encontramos exactamente ese dato. Vamos a ver con los deciles. Vamos a calcular o encontrar el decil número 2 y la fórmula es igual, límite inferior más la amplitud por la posición menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia menos la frecuencia anterior. Vamos a ver, entonces, el decil 2 es el que yo quiero calcular y voy a calcular la posición. 2 por 60, el número de datos, entre 10, porque ahora son deciles, y me da 12. Lo busco de nuevo en frecuencias absolutas acumuladas y veo que no está. Entonces, como no está, voy a ver un número que sea mayor a 12, pero que que no pase tanto. Es decir, todos estos son mayores a 12, pero el siguiente que encontraría, es decir, el 12, estaría más o menos aquí. Está entre 10 y 22. Entonces, vamos a tomar como dato de posición el 22 y el anterior sería el 10. La frecuencia anterior es 10, la frecuencia que voy a tomar es la 22, el límite inferior de esta frecuencia es 16, la amplitud es el límite superior menos el inferior, sería 18 menos 16, 2, y solamente sustituyo. Límite inferior, 16, más la amplitud, que dije que era 2, por la posición, esta sí encontré la de posición 12, menos la frecuencia anterior, la 10, sobre la frecuencia que estoy tomando, 22, menos la frecuencia anterior, que es 10. Este 16 es lo último que se hace, esta operación de suma es lo último que se hace, entonces 12 menos 10 entre 22 menos 10 por 2 me da 0.33. Le sumo los 16 y el total es 16.33. Mi decil 2 equivale a 16.33 años. Y para el percentil también vamos a calcular solamente uno, vamos a calcular el percentil 55. Igual, lo único que cambia es la posición, ahora entre 100 porque es percentil, y buscamos el 55, 55 por 60 entre 100, 60 son los números de datos, 55 es el percentil que quiero encontrar. Esto me da 33, lo busco en frecuencias absolutas acumuladas, no está, entonces veo más o menos dónde se encontraría, estaría entre 22 y 45, entonces aquí. El dato que yo voy a tomar es el superior, como posición sería este, y el dato anterior o frecuencia anterior sería 22 ahora. Frecuencia anterior 22, frecuencia que voy a tomar 45, límite inferior de la frecuencia que estoy tomando 18 y la amplitud límite superior menos límite inferior, 20 menos 18, 2. Sustituyo los valores. Límite inferior 18 más amplitud 2 por posición 33 menos la frecuencia anterior, 22, sobre la frecuencia que estoy tomando, 45 menos la anterior, 22. Esta operación multiplicado por 2 me da 0.95, le sumo los 18 y me da 18.95. Mi percentil 55 es 18.95 años. Bien, de esta misma manera ustedes van a encontrar y van a calcular cuartiles, deciles y percentiles de las actividades que les voy a asignar en el documento en plataforma, y ustedes van a poder elegir, si son números pares, cuál de las dos fórmulas van a utilizar. Si quieren, pueden utilizar solamente la de datos impares para que sea un poquito más preciso. Sin embargo, cualquiera de las dos que utilicen está correcto. Entonces, de esta manera sería como van a trabajar los ejercicios de la plataforma.